Las acciones globales se desploman con el dato de inflación de Estados Unidos. El índice de precios al consumidor de Estados Unidos sube al 8,6% anual, máximo de hace 40 años. El Banco Central Europeo anuncia el fin de su programa de compra de activos. La confianza del consumidor estadounidense baja a mínimos históricos. Vamos a ver a continuación lo que sucedió durante la semana pasada con el dato de inflación de Estados Unidos, el que ocasionó el desplome de las acciones globales, y lo que nos espera para esta semana con el comunicado de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Inglaterra. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Las acciones globales se desploman con el dato de inflación de Estados Unidos. El S&P 500 se acerca de nuevo a la zona de mercado bajista, mientras que el Dow Jones cierra la sesión del viernes con una pérdida de casi 900 puntos. El Nasdaq cae un 5,60% semanal, mientras que el S&P 500 pierde un 5% semanal. El Dow Jones cayó un 4,58% durante la semana pasada. Las acciones estadounidenses regresan con su tendencia bajista a medio plazo. Aparentemente, el retroceso alcista de la semana antepasada ha terminado. Se esperaba un índice de precios al consumidor de Estados Unidos del 0,7%. Sin embargo, la lectura real fue del 1%. El índice de precios al consumidor anual llega al 8,6%, nivel que no visitaba desde 1981. La inflación en Estados Unidos aparentemente no da tregua y se cree que todavía no ha llegado a su pico. De hecho, el precio promedio de gasolina en Estados Unidos llega a los $5 por galón, máximo histórico. El índice de precios al consumidor base también sale por encima de lo esperado. El índice de precios al consumidor base excluye lo que es energía y alimentos por ser estos bastante volátiles. Se esperó un aumento del 0,5% en el IPC base, pero la lectura actual fue del 0,6%. Con el dato de inflación al alza, aumentan las probabilidades de un aumento de tipo de interés más acelerado por parte de la Fed. La Reserva Federal podría subir los tipos de interés en un 0,75% durante la próxima semana, y de llegar a hacerlo sería la primera vez que lo hace en los últimos 28 años. El aumento de tipos de interés en Estados Unidos apoya a la tasa de rendimiento de los bonos soberanos y al mismo tiempo al dólar, mientras que el euro y la libra se desploman frente al billete verde. Las divisas de mercados emergentes también se desplomaron frente al billete verde durante la semana pasada. La confianza del consumidor en Estados Unidos baja al 50,2%, mínimo histórico. Esto es bastante importante debido a que el consumo representa el 68% de la actividad económica de Estados Unidos. El Banco Central Europeo anuncia el fin de su programa de compra de activos, y para el próximo mes los tipos de interés en la eurozona podrían subir un 0,25%. Ese sería el primer aumento del Banco Central Europeo de los últimos 10 años. Es posible que sea muy poco, sin embargo, lo que llegue a ser el Banco Central Europeo, ya que la inflación se mantiene en máximos históricos en la eurozona alrededor del 8,1%. El FTSE MIB de Italia fue el que más cayó durante la semana pasada en la región, con una pérdida semanal del 6,70%. El IBEX 35 de España pierde un 3,83% semanal, mientras que el DAX de Alemania y el CAC 40 de Francia pierden más del 4% semanal. El FTSE 100 de Reino Unido fue el que menos cayó durante la semana pasada en Europa, con una pérdida semanal del 2,86%. Para el lunes de esta semana tenemos de Reino Unido el índice de construcción, el Producto Interior Bruto, la balanza comercial, el índice de servicios, la producción industrial y la producción manufacturera. También tenemos la tasa de desempleo de Italia. Para el martes tenemos el índice de precios al consumidor de Alemania, la tasa de desempleo de Reino Unido, el sentimiento económico del SIU de la eurozona y de Alemania, el índice de precios al productor de Estados Unidos, y de China tenemos la producción industrial, las ventas minoristas y la tasa de desempleo. Para el miércoles tenemos el índice de precios al consumidor de Francia, la producción industrial de la eurozona, el discurso de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, las ventas minoristas de Estados Unidos, un dato también bastante importante para esta semana,
y probablemente el dato más importante de la semana, que es el comunicado de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre política monetaria y tipos de interés. Se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos suba los tipos de interés en un 0,50%, pero tras el dato de inflación de Estados Unidos de la semana pasada, las probabilidades aumentan en que posiblemente el Banco Central suba los tipos de interés en un 0,75%. Para el jueves tenemos el comunicado del Banco Nacional de Suiza también sobre política monetaria y tipos de interés, y el comunicado del Banco de Inglaterra. Se espera que el Banco de Inglaterra suba los tipos de interés en un 0,25%. El jueves también tenemos el comunicado del Banco de Japón, aunque se cree que el Banco de Japón posiblemente deje su política monetaria intacta. Para el viernes tenemos las ventas minoristas de Reino Unido, un dato también importante, el índice de precios al consumidor de la eurozona para determinar cómo está la inflación en la eurozona, el discurso de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y la producción industrial de Estados Unidos. Vamos a ver a continuación algunos de los activos que acabamos de mencionar para ver cómo se han comportado últimamente. Tenemos el gráfico diario del Dow Jones y como podemos observar durante la semana pasada, específicamente durante el jueves y el viernes de la semana pasada, el índice se desploma y sale hacia abajo de esta formación de triángulo simétrico que habíamos identificado desde hace varios días atrás. Desde aquí el índice podría salir en cualquier dirección, vemos que sale hacia abajo con el dato de inflación de Estados Unidos y se acerca a la zona de los 31.469 puntos. Un poco más abajo, la zona de los 31.000 podría actuar como soporte en los 30.639 puntos. El S&P 500 también rompe hacia abajo. Este índice también había formado una especie de triángulo simétrico sobre el gráfico diario, justo por debajo de la media móvil exponencial de 55 días. Al romper por debajo de los 4.000 puntos, el S&P 500 acelera su impulso bajista y cae hasta los 3.900 puntos, nivel donde podría encontrar un soporte. Sin embargo, de continuar cayendo, el mínimo de este año también podría actuar como soporte alrededor de los 3.812 puntos. El Nasdaq, que también se desplomó durante la semana pasada, rompe por debajo de los 12.000 puntos y se acerca de nuevo al mínimo de este año en los 11.500 puntos. Es posible que ese nivel actúe como soporte para el Nasdaq y en caso de retroceder hacia arriba, esta misma zona de los 12.500 puntos que estuvo actuando como soporte podría cambiar de función a resistencia. Sobre el gráfico diario del FTSE 100 de Reino Unido vemos cómo el índice cae hasta la media móvil exponencial de 200 días. En los 7.334 puntos, deja una falsa ruptura por debajo de esa media móvil y logra cerrar por encima. Por lo tanto, todavía es posible que el índice intente rebotar de aquí hacia arriba, pero hacia arriba la media móvil exponencial de 55 días en los 7.473 puntos podría actuar como resistencia para el FTSE 100. El euro frente al dólar también sale de esa zona de congestión en la que estuvo con el dato de inflación de Estados Unidos, rompe por debajo del 1.0600 y llega hasta el 1.0500. Este nivel estuvo actuando como soporte en el pasado y es posible que vuelva a detener a la paridad, pero de romper por debajo de ese nivel, el euro frente al dólar podría caer hasta el 1.0400 o hasta este mínimo de este año en el 1.0350. De retroceder hacia arriba, estos mismos niveles de números enteros como el 1.0600 o el 1.0700 podrían actuar como resistencia para el euro frente al dólar. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.